Al que cree, todas las cosas le son posibles, dice el Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de esta palabra que nos dio para el 2026, que es del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces no es con fuerza humana, no es con un ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Entonces nos sacaría toda duda, toda confusión el Señor, porque el Espíritu Santo tiene que estar, tiene que actuar, tiene que hallar cabida en nuestro corazón. Y sabe que es tan profundo y es tan espiritual que por ahí al ser humano se le apaga, al cristiano mismo se le nubla el entendimiento y por allí está apartando de su vida al Espíritu Santo de Dios. O sea, entonces no hay manera, no hay forma, no hay bendición, no hay milagros en la vida del creyente, por más que profese creer en Dios, creer en su palabra, porque muchas veces se equivoca, muchas veces se confunde. Entonces es tan importante meditar en la palabra del Señor para que el Espíritu Santo haga la poderosa obra que Dios ha prometido. Hoy voy a hablar un poquito en cuanto a la vida de Sansón y cómo el Espíritu Santo empezó a operar en su vida, cómo Dios nos habla a través de esta vida tan especial, y es muy importante que lo entendamos. Vamos a ir a Jueces, capítulo 13, versículo 2. Dice que había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, acuérdense que eran 12 tribus, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Versículo 3 dice: a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás, darás a luz un hijo. Entonces iba a haber un milagro. ¿Quién cree en milagros? ¿Usted cree en milagros del Señor? Bueno, dice: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde el nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, bueno, fue una poderosa manifestación del Señor para la mujer, la mamá de Sansón. Versículo 17, bueno, los versículos subsiguientes hace que Manoa, el papá de Sansón, esté impactado. Cuando la mujer le cuenta, empieza a orar, empieza a clamar. El hombre empieza a decir: Señor, que se manifiesta a mí, que tu ángel me hable también a mí, ¿no es cierto? El hombre quería tener esa experiencia que tuvo su esposa, ¿no? Entonces, versículo 17 dice que finalmente Dios se le presenta, el ángel de Jehová se le presenta al padre, ¿no? Y dice: ¿cuál es tu nombre?, le pregunta. Interesante, ¿no? Para que cuando cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová, atención, le respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Es uno de los nombres del Señor Jesucristo, y no es casualidad. Y la mujer, bueno, versículo 24, dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, de la región de Dan, y entre Sora y Estaol. Hay tantas lecciones que podemos aprender aquí del Espíritu Santo de Dios, de cómo opera, de cómo se manifiesta, y de cómo se manifestó en la vida de Sansón, dándonos unas tremendas lecciones, pero también serias advertencias de cómo el ser humano se puede equivocar podemos fallar en cuanto al Espíritu Santo, podemos tal vez no hacerlo debido. Y sabe que el nazareo era un voto, era una consagración de la criatura.
y que representaba un pacto también, ¿no? Esa persona estaba consagrada y estaba bajo pacto para servir y todo eso, ¿no? Era muy especial ese tipo de consagración, ese tipo de pacto. Pero a mí lo que me sorprende primeramente es que hay algo, parece ser, que siempre hay que hacer de parte nuestra para que el Espíritu Santo cumpla su promesa y su palabra, ¿no? No tomarás vino, no tomarás sidra, bien que ahora viene la Navidad y viene el Año Nuevo, ¿no es cierto? Bueno, no comerás alimento, o sea, que está prohibido, inmundo, le llama la palabra de Dios en el Antiguo Pacto, en la ley de Moisés, ¿no es cierto? Pero siempre yo creo que hay algo que Dios te va a pedir. ¿Para qué? Al obedecer, el Espíritu Santo se va a mover en tu vida en forma especial. No es una ley, no es que hagas algo para salvación, pero sí para obediencia, sí para que tu vida sea consagrada, sí para que entienda que hay un trato personal, para que Dios derrame y trabaje con su Espíritu en tu vida y a través de tu vida. Y una de las cosas que aprendemos también de la vida de Sansón, que como Sansón fue, ¿no es cierto? La persona puede estar desde el vientre de su madre consagrada, haber sido anunciado como Sansón por un ángel, ¿no es cierto? O sea, ser concebido en forma muy milagrosa, venir con, no sé, con milagros a este mundo. Dios se manifestó. Había un propósito en ese niño, en esa persona que nacía. Todo. Y aún el Espíritu Santo comenzó a trabajar tempranamente en la vida de Sansón. Mire, puede estar el cielo a favor de la persona. Puede estar la persona, hermano, total y absolutamente seguro de que la manifestación de Dios fue desde antes de ser concebido, ¿no es cierto? Pero así todo, con el ángel de Dios, con la manifestación angelical, con el Espíritu Santo, con la palabra profética, con la promesa cumplida, con el milagro sobrenatural, todo, así todo, malograr la vida, malograr el propósito y el plan que Dios tenía para nuestra vida. Atención, porque no somos marionetas de Dios. Y Dios espera la devolución en obediencia, en fidelidad, en pureza de intenciones y pureza de corazón. Por eso dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Dios puede tener tremendos planes para vos. Y es más, Dios, qué sé yo, se pudo haber manifestado de muchas maneras en tu vida. Pero mucho depende de vos, porque podemos malograr los planes del Señor. Hay como como un pensamiento mágico en algunos creyentes, ya me he dado cuenta, ¿no? Todo lo que Dios ha puesto en su corazón para que ocurra, va a ocurrir. Hagas lo que hagas, va a ocurrir. No es así, amado. Dios se ha propuesto, gloria a Dios. Dios tiene planes, gloria a Dios. Dios tiene propósito para tu vida, gloria a Dios. Pero si vos no colaborás, no se van a cumplir. Y vas a malograr las victorias que Dios ha planeado. Porque Dios no había planeado derrota para Sansón. Pero la dureza de su corazón, su testarudez, hermano, su negativa a obedecer la ley de Dios, puso palos en la rueda para que los planes del Señor no se pudieran cumplir totalmente y para que su vida terminara en desgracia, para que su vida terminara, hermano, con humillación. Lamentablemente no alcanzó que el ángel de Dios, que puede ser una manifestación de Jesús, por lo que dice ahí, mi nombre es admirable, que es uno de los nombres preciosos que tiene Jesús, que se manifestó de muchas maneras en el Antiguo Pacto también, ¿no es cierto? No solamente en Belén o a partir de Belén, sino que realmente dice sus salidas son eternas, hablando
proféticamente de Jesús. ¿Está bien? Pero no alcanzó que el mismo Jesús se manifestara para anunciar el nacimiento de Sansón, para que pueda darse cuenta a los padres y todos los que quisieran escuchar la historia, que era una persona de la cual se esperaba mucho. No alcanzó el Espíritu Santo, no alcanzó el poder de Dios, no alcanzó la vida, la fidelidad de los padres que no entendían por qué se comportaba así. No alcanzó el consejo de Manoa y su madre, que le aconsejaban que no hiciera lo que quería hacer, y sin duda que lo iba y lo hacía, en contra de los consejos de sus padres, que eran sabios. No alcanzó con la palabra, no alcanzaba con la ley, porque el ser humano siempre va a tener la libertad. Eso, poner en la firma, la libertad es lo más precioso que Dios nos ha dado, porque Dios nos prueba para que vivamos en libertad y para que obedezcamos en libertad, voluntariamente me refiero, ¿no es cierto? Entonces es muy importante entender la vida de Sansón y comprender que hay muchas cosas importantes de las cuales debemos tener cuidado para que el Espíritu Santo pueda utilizarnos y que vayamos de victoria en victoria, no vayamos de fracaso en fracaso, y que nuestra vida pueda terminar, nuestra carrera pueda terminar bien sobre la tierra. Amén. Usted sabe que hay cosas que al ser humano le trae maldición, eso sí, le trae maldición, le trae problemas, le trae ruina, le trae fracaso, le trae de que el demonio le pisotee y que el demonio se burle de él. Sí, por eso Dios nos pone su palabra revelada y le llama pecado, porque es errar en el blanco, dice que significa pecado. Claro, porque no era el propósito de Dios tu vida de esa manera. Dios nunca planeó la humillación para nuestra vida de parte de Satanás, el enemigo. Nunca Dios planeó para Sansón la humillación de cómo terminó. Dice que el enemigo realmente se burló, se terminaba burlando, porque le tomó prisionero, le tomó como esclavo. Una vergüenza, una humillación. No, pero esa no era la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios, hermano, muchas veces no se puede hacer en la vida de la persona, porque la persona no quiere. Y ese es el problema, y esa es la cuestión. Dice que hubo 12 jueces principales antes de la época de los reyes en Israel, ¿no? Usted sabe que el primer rey fue Saúl, después el segundo fue David, etcétera, etcétera, ¿no? Pero antes de los reyes, el Señor permitió un largo periodo de tiempo donde hubo jueces. Y los jueces eran personas que eran enviados por Dios, eran levantados por Dios. Si usted lee el capítulo 13 de Jueces, empieza a decir que Israel se había apartado y que el enemigo le robaba y el enemigo hacía estragos en Israel, los filisteos, ¿no? Entonces Dios levantaba un juez, que era una persona que tenía autoridad también militar, para poder organizar la salvación del pueblo de Dios. Y también tenía autoridad para legislar, tenía autoridad de parte de Dios. Así que necesitaba esa persona palabra de sabiduría de parte de Dios. O sea, necesitaba el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso Dios levantó 12 jueces principales. Fíjese qué interesante, entre ellos Sansón. Fue un periodo de tiempo muy interesante para analizar, porque yo creo que a través de todas las historias Dios nos quiere dar enseñanza, ¿no? Y el número 12 siempre es el sello del liderazgo, ¿no? Base fundamental y del tipo de liderazgo que podemos ejercer. Por eso los 12 primeros patriarcas de las 12 primeras tribus de Israel fueron la base del antiguo pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entonces, los 12 jueces, ¿está bien? Y también
habla aún de Ismael, el hijo con la esclava de Abraham, ¿no es cierto? Que iban a salir 12 príncipes, 12 naciones, y habla del 12. Siempre el 12 apunta al liderazgo, apunta al liderazgo. Y por supuesto los 12 apóstoles. No es casualidad que Jesús fuera a llamar a 12 personas que ejercieran primeramente el liderazgo en aquella época y que fuera de alguna manera la base del liderazgo de la iglesia, que iba a ser también el tipo de liderazgo, porque cada uno de los apóstoles eran distintos. Entonces, tiene la Biblia cosas tan profundas que nos quiere enseñar. Pero fundamentalmente, a través de Sansón en esta noche, yo quiero enfatizar algunas cosas pensando en el tema del Espíritu Santo, pensando en el tema del Espíritu Santo. No todo lo que Dios se proponga en tu vida lo puedes lograr si vos no querés. No te creas que Dios te va a obligar a obedecer o que te va a agarrar a la fuerza. Muchas veces Dios nos presiona, puede ser, pero ¿sabe una cosa? Fundamentalmente nosotros forjamos nuestras vidas. Porque así también pasó con Sansón. Tenía todo para ganar, pero terminó mal su vida. No terminó bien. No era digno de un hijo de Dios que terminara de esa manera, ¿no es cierto? Lo que sí dice la Biblia, y yo quiero mencionar un poquito acá, el punto número 1, qué importante para aprender el Espíritu Santo y el cuerpo. Porque por ahí a los creyentes como que le cuesta entender. Sí, el Espíritu Santo está en nuestro espíritu. Y eso lo podemos entender mejor, ¿no es cierto? No es mi espíritu que estaba muerto, cobra vida y puedo tener comunión con el Padre, ¿no es cierto? Y mi alma que son la sede de las emociones, tiene que por el Espíritu Santo ser sanada. Y eso también lo podemos experimentar, le llamamos sanidad interior. ¿Y el cuerpo? ¿Y tu cuerpo? ¿Va a ser tomado por el Espíritu Santo o no? ¿Va a ser tratado por el Espíritu Santo o no? Entonces yo creo que una de las grandes lecciones que aprendemos de Sansón es que prontamente el Espíritu Santo empezó a manifestarse y se manifestaba en el cuerpo y a través del cuerpo de Sansón. ¿Cómo? Con una fuerza extraordinaria, sobrenatural. Pero yo quiero decirle una cosa muy importante, es que en tu cuerpo el Espíritu Santo tiene que tener poder, autoridad, dominio, señorío, y eso depende de cada uno. Porque con Sansón, hermano, como suele pasar muchas veces, ¿no? En el creyente, como él tenía ese don, vamos a decir así, donde le agarraba una fuerza sobrenatural, hermano, y destruía el campamento enemigo. Y una persona como él podía hacer cosas sorprendentes, como David también venció a Goliat, pero con Sansón era superlativo todo. ¿Está bien? Pero yo creo que Dios nos quiere enseñar que si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, nuestro cuerpo también puede ser un instrumento poderoso en sus manos y hacer cosas que nosotros no pensábamos. No es la voluntad de Dios que el cuerpo sea utilizado para el mal. Por eso viene el consejo sabio del Padre Celestial, para que podamos consagrar nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y entonces nos habla, por ejemplo, la Biblia nos habla de la lengua, miembro pequeño, que como el timón de un tremendo barco, puede, aunque sea pequeño el timón, puede darle dirección a todo el tremendo barco. Amén. Y habla también del oído, habla también de los pies, benditos los pies que van a llevar la palabra a tal o cual lugar. Habla también de las manos, habla de que
todo puede ser prosperado si nosotros le dejamos al Espíritu Santo todo lo que hacemos con nuestras manos. Pero claro, el tema viene siempre de la consagración del cuerpo. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está la batalla interior. Ahí es donde está la lucha de cada creyente, Entonces es tan importante, hermano, la enseñanza de que nos deja Sansón, la vida de Sansón, de que el cuerpo puede ser tomado por el Espíritu Santo. ¿Qué opina usted? ¿O acaso el don de lengua, amado, no es que el Espíritu Santo de alguna manera tiene esa prerrogativa de tomar nuestra lengua? Y no me pregunte lo que hablamos, pero lo hablamos. Qué misterio, ¿no es cierto? Pero no solamente la lengua quiere tomar el Señor, quiere tomar todo. Nuestros ojos deben mirar lo recto, dice la palabra. Amén. Nuestros oídos no pueden estar escuchando, hermano, y deleitándome en cosas que ofenden a Dios. ¿Qué opina usted? Entonces, tan importante, tenemos tantas exhortaciones, ¿no es cierto? Pero yo quisiera decirles algo. Mire, hay un versículo acá en Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora, si el Espíritu Santo mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también, dice, también. Es como si ha vivificado, ¿no es cierto?, tu espíritu, ha vivificado, ojalá tu alma, tus emociones que sean sanadas, ¿no es cierto? Pero también vivificará vuestros cuerpos mortales, porque nuestros cuerpos son mortales, obviamente. Va a llegar un momento que vamos a dejar el cuerpo y vamos a partir. Por su espíritu que mora, y lo dice de nuevo, en vosotros. ¿Qué significa que el Espíritu Santo pueda vivificar mi cuerpo? Lo pueda activar, lo pueda utilizar sobrenaturalmente para la gloria de Dios, por supuesto siempre. ¿Qué significa que va a vivificar? Va a traer vida, pero vida de Dios. Y va a utilizar, aún mis ojos me va a mostrar visión. Va a hacer escuchar la voz poderosa del todopoderoso Dios de Israel. Amén. Va a vivificar, quiere decir, va a activar en forma sobrenatural, va aún a sanar tu cuerpo. ¿Qué opina usted? Por eso yo le animo que este versículo no pase desapercibido para usted. Que este versículo no pase de su corazón, de su mente, de su recuerdo y aún de su imaginación. ¿Qué opina usted? Que este versículo no sea escuchado hoy solamente, que sino que usted pueda repetirlo, abrazarlo, creerlo, proclamarlo. ¿Qué opina? Cada mañana deberíamos repetir este versículo y decir, el Espíritu Santo que mora en mí es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Por lo tanto, yo declaro que en este día también va a vivificar mi cuerpo mortal por medio del Santo Espíritu que mora en mí. No solamente el espíritu, no solamente el alma. ¿Qué opina usted? Porque muchas veces creemos, y pasa, ¿no? que en nuestro cuerpo es vivificado si tomamos mate. ¿No es cierto? O algunos dicen, si no tomo un café a la mañana es como que yo sigo dormido. Y si probamos la palabra, y si probamos el poder del Espíritu Santo,
Y si empezamos a meditar de cómo podemos permitir que nuestro cuerpo sea vivificado, sea activado, sea sanado, sea levantado, sea empoderado, sea energizado, y póngale todas las cosas que el Espíritu Santo le muestre por medio del Espíritu Santo, ¿qué opina usted? Claro, pero si nosotros no lo creemos, va a ser medio complicado para Dios, porque, amado, todo es por fe, y de acuerdo a tu fe va a ser hecho. ¿Qué opina usted? Entonces yo le voy a animar porque yo lo veo bastante dubitativo a usted, ¿está bien? Diga conmigo, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en mí, mora en mí. Dígalo con gana, con convicción, mora en mí. Entonces, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará en este día mi cuerpo mortal por su Espíritu que mora en mí. ¡Amén! Damos un aplauso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Claro, porque vivificar, lo que dice acá, esta poderosísima palabra, es que cobre vida. Que cobre vida. Amén. Entonces, claro, obviamente que acá tenemos una tremenda verdad, tremenda y poderosa palabra, tremenda y poderosa posibilidad, tremenda y poderosa promesa de parte del Señor. Que si uno ve de que tiene dificultades para tomar esta palabra con fe, es porque hay una gran victoria escondida en este versículo. Porque no está hablando del cuerpo glorificado que vamos a recibir el día de mañana cuando vayamos a la presencia del Señor y se nos conceda un cuerpo glorificado. Está hablando del cuerpo mortal. Está hablando de ese que está sentado ahí con usted, o usted dentro de ese cuerpo. Está hablando de ese cuerpo que usted tiene. Amén. Diga conmigo, el Espíritu Santo me está vivificando el cuerpo. Amén. Entonces algo puede comenzar a suceder, porque la cuestión es que dice que cuando dice que el Espíritu Santo dice, usted lo puede leer, 13, 14, 15, 16 de Jueces. Ahí puede ver la historia de Sansón y no se va a arrepentir. Dice que cuando venía el Espíritu Santo sobre él, hermano, agarraba lo que sea. Dice que agarró una quijada de asno, ¿no? O sea, un hueso de asno que estaba, los huesos nada más. Y hermano, mató como a 1000 de los enemigos. No había manera de parar a ese hombre. Era el poder vivificador del Espíritu Santo que tomaba su cuerpo. ¿Qué opina usted? Entonces, eso tiene que vivir el creyente también. ¿Por qué no? Si el Espíritu de Dios es espíritu vivificante, tenemos que ser sabios entonces para usar el cuerpo bien. ¿Qué opina usted? Y le cuento una historia. En el año 1997, en Colombia, un gran siervo de Dios que realmente Dios le ha usado mucho y le ha dado gran revelación porque ha sido siempre un buscador en la presencia del Señor. César Castellano, año 1997. Terminaba de predicar un domingo, como tantas veces nosotros predicamos acá, tenemos la reunión, y en esa noche él predicó de Romanos capítulo 8, del versículo que estamos ahí analizando un poquito, en este punto. Si el Espíritu del que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el Espíritu
que levantó a Cristo entre los muertos, va a vivificar también vuestros cuerpos mortales. Amén. Él predicó de eso, sale de la reunión, se dispone de ir a la casa con la esposa y dos sicarios en Colombia, bueno, lo atacan a balazos y impactan 5 balazos en su cuerpo. Imagínense, no 1 ni 2, 5 balazos en su cuerpo. Evidentemente, al hermano César Castellano lo querían matar, ¿no es cierto? Dice que una de las balas pegó en el reloj y que si no, tal vez hubiera ido al corazón. Pero dice que en ese momento de tremenda tribulación, imagínese, amado, dice que la esposa en ese momento le grita: César, no te mueras. Y él escucha a lo lejos la voz de la esposa, a lo lejos, porque se estaba muriendo. Y inmediatamente la voz de la esposa, él escucha una voz que le dice: ¿crees que te mueres o que te salvas? Y él dijo: me salvo, porque el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos me vivifica en este momento. Y dice que una fuerza sobrenatural tomó su cuerpo. Estuvo 10 días internado y hoy vive todavía para contarlo. Y justo había predicado de este pasaje, amado. Justo había estado predicando este pasaje. Claro, ahora tenía una ilustración, un testimonio para decir: este versículo anda, muchachos, este versículo funciona, muchachos. Si el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ti, el Espíritu Santo te va a vivificar tu cuerpo mortal. Aleluya, funciona, amado, si nosotros lo queremos. Aleluya, gloria a Dios. ¡Qué testimonio! Que bueno, preferimos contar el testimonio del hermano César Castellano y no pasarlo, ¿no es cierto?, por las dudas. Pero yo digo, hermano, pero podemos vivirlo este pasaje. Podemos realmente vivirlo por medio del Espíritu Santo, a menos que no lo hayamos tenido en cuenta ni lo querramos tener en cuenta este versículo. Pero el Espíritu Santo no solamente viene a tu espíritu, a tu alma, sino también a tu cuerpo. Amén, amén, amén. Porque algunos hermanos se le pasan adorando a Dios: oh, mi alma te alaba, y con el cuerpo hacen macana nada más. No puede ser, no puede ser. El creyente de esa manera va a tener problemas, va a tener conflictos insolucionables, va a caer en la confusión, va a decir: pero al final, pero si yo le amo a Dios porque verdaderamente yo creo y me compré la Biblia el otro día para colmo, y va a ver cosas que no van a suceder porque tu vida es tripartita. Vos no tenés una vida de 2 partes, espíritu y alma nada más. Vos tenés 3 partes en tu vida: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué opina usted? Entonces consagre su cuerpo al Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios lo pueda vivificar. Amén. Vivificar. Amén. Entonces ahí va a cambiar las cosas. ¿Está bien? Va a cambiar la cosa. El poder disponible. Tome conciencia. Tome conciencia del poder disponible a través del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Amén. Porque creo que también el creyente tiene muchas luchas en el cuerpo. Y así lo dice la palabra de Dios, que hay un conflicto. El cuerpo contra el espíritu y el espíritu contra el cuerpo. Entonces se oponen entre sí, dice Gálatas, hermano. Es así, una batalla interior tremenda. Pero Dios nos llama a la victoria. Mire, la estrategia maligna le puse yo, y la testarudez de la persona. Cuando las dos cosas se juntan,
es impredecible el desastre que puede causar en la persona. Le repito, la estrategia maligna y la testarudez de la persona que tiene la posibilidad de ser vivificado en el Espíritu, con el Espíritu Santo en su cuerpo, en su mente, en su alma y en su corazón. ¿Está bien? O sea, muchas veces el ser humano es tan testarudo, pero es tan testarudo, que ni Dios lo puede cambiar, ni Dios lo puede convencer. Pero ¿cuál es la estrategia maligna que se une a la testarudez? La estrategia maligna es una, ya la conocemos, que no puedas cumplir esa palabra que dice tan poderosamente y tan sabiamente, que puedas presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es el verdadero culto que puedas presentar a Dios, que no puedas presentar tu cuerpo con ese sacrificio santo delante de Dios, que no se cumpla en vos ese culto verdadero, que no puedas presentar tu cuerpo en sacrificio santo. Esa es la estrategia divina, que vos, hermano, no puedas presentar tus miembros en sacrificio santo al Señor. Esa es la estrategia del diablo. Porque cuando vos presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y consagrado a Dios, tu cuerpo entero, no parte de tu cuerpo, tu cuerpo entero, algo grandioso puede pasar. Algo maravilloso puede acontecer. Por eso dice acá también en Romanos 6, a ver si lo tengo por acá, Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, los miembros del cuerpo, ¿no?, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Porque si el creyente entiende este maravilloso secreto de la vida triunfante cristiana, va a ser vivo entre los muertos, porque no solamente su interior va a estar vivo, va a estar todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y va a poder hacer cosas grandes para Dios, porque la gente está muerta en sus delitos y pecados y su iniquidad. ¿Está bien? Está hablando del cuerpo, del cuerpo. Entonces, la tarea, ¿cuál es? Es no ser testarudo, no estar ahí obsesionado con lo que no me convenga, y hermano, entender la estrategia de Satanás y presentar mis miembros en santidad delante de Dios. No usar mi cuerpo para el mal. Y cuando Dios te dice no, es para que Satanás no tome ocasión en tu cuerpo. Es para que el Espíritu Santo te pueda realmente controlar, dominar, usar tu cuerpo. Eso es muy importante que lo entiendan, ¿no es cierto? Porque lo que pasó con Sansón es que verdaderamente él se confundió. Él tenía un don de poder y de fuerza. ¿Está bien? Y pensó que todo estaba permitido para él. Que él podía hacer con su cuerpo lo que quiera, lo que se le antojara. No escuchó ni la ley de Dios que prohibía lo que él hacía, ni tampoco escuchó el consejo de nadie. Era un testarudo total. No escuchaba a nadie. Entonces, por eso terminó mal. Pero Dios, hermano, no quiere que vos termines mal, sino que vos termines en victoria. Amén. Entonces, la historia de Sansón es muy clara, es muy, muy interesante para meditarla. O sea, Sansón vivió, es como dice la canción de Frank Sinatra, ¿no? A su manera, vivió a su manera, de la manera que se le antojó, de la manera que quiso, hasta que un día Dios dijo basta. Dios dijo basta, Dios le soltó la mano. Porque no sé si se ha dado cuenta, en la Biblia nos presenta un Dios que tiene paciencia, lento para la ira, grande misericordia, lento para la ira, grande misericordia. Pero llega un momento que la paciencia se la agota a Dios. ¿Se dio cuenta? Le pasó con Israel, le pasó con muchos de sus siervos, como Sansón.
Llegó un momento, listo, le soltó la mano. Por eso no hay que jugar, no hay que perder tiempo, no pierdas los mejores años de tu vida, no pierdas los mejores años para servir a Dios, porque Dios quiere que termines la carrera terrenal en victoria. Y después quiere darte Dios la corona de gloria. Amén. Porque dice en la Biblia que nosotros estamos corriendo una carrera. Pero obviamente que Dios quiere que ganemos, que seamos triunfadores y no derrotados. No terminemos avergonzados como terminó Sansón. Así que hay que tener en cuenta esto. Miren, vio que yo le leí Romanos 8:11, ¿no es cierto? Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, ¿no es cierto? Ese espíritu te puede vivificar el cuerpo. El versículo anterior es muy interesante porque dice Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Claro, está hablando de una persona que por dentro está vivificado, pero su cuerpo está muerto, espiritualmente hablando. Y eso es una lástima. Eso tarde o temprano va a hacer que el creyente aún se apague interiormente. Está hablando del cuerpo muerto porque está entregado a lo que no debe hacer con el cuerpo. Por eso Dios se desespera para que los creyentes entiendan la importancia de la santidad del cuerpo, para que el cuerpo también esté vivificado. Amén. Entonces, si usted lee 8:10 y 8:11, completa la idea de lo que Dios nos quiere explicar. Pues apártese de lo que Dios dice, no te conviene, no te conviene. Porque va a apagar la vida de mi espíritu en tu cuerpo. Vas a sentir unos tremendos deseos interiores de avanzar, pero tu cuerpo no te va a responder. La vida del Espíritu Santo va a estar encerrada en tu cuerpo y no vas a poder avanzar mucho más. Vas a tener graves conflictos. Y ¿sabe qué? Del principio Dios nos muestra la historia. Abraham tuvo un hijo con la esclava de su esposa, porque era la usanza de la época, era la cultura de la época, póngale. Pero no era la perfecta voluntad de Dios. Ese hijo fue de problema, de escándalo, de ruina, de amargura, de culpa, de carga para Abraham. Y ese que nació se llamó Ismael, el padre de las naciones árabes, y todavía está trayendo problemas a la descendencia de Abraham por Isaac, el hijo de la promesa. Todavía están guerreando, todavía están con problemas. O sea, David anduvo bien hasta que empezó a andar mal. Y está bien, hasta que empezó a andar mal. ¿Por qué? Porque no se daba cuenta de esta verdad. No tenían la revelación, no tenían la ley, no tenían la palabra, no comprendían tal vez, hermano, lo que es tener vida en el espíritu interiormente, pero muerte por el pecado en el cuerpo. Entonces David terminó pecando de lo peor y terminó avergonzado, siendo un profeta del Dios Altísimo, habiendo hecho proezas en el nombre del Señor. Pero todo fue porque el cuerpo fue prestado al pecado, y especialmente al pecado sexual. Ay, hermano, ahí está la clave de por qué tantos creyentes no avanzan, de por qué tantos creyentes están atados. Porque su cuerpo está muerto por el pecado. Claro, su interior vive, está vivificado, pero no pueden avanzar, no pueden, quieren, pero no pueden. El Espíritu Santo no los puede utilizar
Porque el cuerpo nos moviliza, el cuerpo nos traslada, el cuerpo, hermano, hace que vivamos sobre la tierra y que podamos trabajar, tanto sea materialmente o también espiritualmente. Entonces, si tu cuerpo está contaminado con la muerte espiritual, y va a ser complicado, va a ser difícil, va a ser tedioso, va a ser pesado. A Salomón le pasó exactamente lo mismo. Fue el pecado sexual lo que trajo, hermano, tinieblas sobre ese hombre, depresión. Y ¿saben una cosa? En definitiva tenía sabiduría terrenal, pero no la sabiduría celestial. Y terminó mal, trajo división para el reino de Israel. Y fue el pecado de su cuerpo el problema. Entonces, nosotros tenemos tan grande revelación en la palabra, tan grande revelación. No solamente la vida de Sansón, que le trajo exactamente eso, ¿no es cierto? Y tenemos la vida de tantos que por ese problema del cuerpo, porque sus miembros estaban presentados pero para el pecado, no para la santidad. Y tuvieron problemas, tuvieron ruina, tuvieron conflictos, tuvieron, hermanos, desazón, tuvieron vergüenza y tuvieron humillación porque el enemigo los humillaba. Así le pasó a Sansón. Entonces, esto es tan importante que lo entendamos, que abracemos esta palabra. Es tan importante que nosotros lo comprendamos. Amén. Pero bueno, tercer punto, le digo, huir es muchas veces lo mejor. Porque el Espíritu Santo le da una palabra al apóstol Pablo, dice 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Le estaba diciendo a un joven, o sea, que no se queda a ver si resiste, si no resiste, si aguanta, si no aguanta. Si puede, no sé, aguantar, vamos a decir, la belleza de la no sé, tan bella mujer, ¿no es cierto? O se está probando a ver si puede resistir, si no puede resistir. No, huye. Huye de las pasiones desordenadas, quiere decir, ¿no es cierto? Porque era un siervo de Dios, Timoteo. Y sigue la justicia, la fe, el amor puro, por supuesto, la paz. ¿Con quiénes? Con todos los de corazón limpio, con todos los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, huí de los lugares, atención el consejo, huí de los lugares donde vos sabés que te vas a juntar con personas que ni se reúnen para lo bueno, ni les interesa tampoco. Huí de esos lugares donde se reúnen las personas que no tienen moral ni principios y que realmente no les importa lo que opina Dios, no importan las cosas espirituales, y porque están tomados por los demonios, se puede decir, porque lo dice la Biblia. ¿Está bien? Entonces, lo que tenés que hacer es huir de esos lugares y elegir en la fe, el amor y la paz con, o sea, los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, reuniendo con personas que tienen un corazón puro, limpio. O sea, huir de las conversaciones, de los lugares. Porque ¿sabe? El problemita que tenía Salomón, que era un problemón y le llevó al fracaso, es que les encantaban los lugares donde había mujeres pecadoras. Y le encantaba no estar con Israel, no, le encantaba los enemigos. Andaba entre las mujeres filisteas siempre. Entonces el padre y la madre se enloquecían, decían, pero no hay en Israel mujeres mejores que las filisteas paganas. Se juntaba con prostitutas, se enamoraba de una, se enamoraba de otra. Hermano, no había manera, no había forma. Ni Dios lo pudo hacer cambiar, ni Dios lo pudo transformar, porque Él no quería. Él se reunía en lugares que no le convenía, porque había personas, hermanos, que adoraban a los demonios. Así vivían. Si usted va a ver cuando termina el capítulo 16, dice Sansón en Gaza. La misma Gaza que de ahora. Ahí estaban los filisteos.
Y estaba, lo que más le importaba a él, las filisteas. Entonces, la última filistea de la cual dice la Biblia que se enamoró, es una palabra bien peligrosa, ¿está bien? ¿Qué le pasó al hermano que no apareció más? Se enamoró. ¿Qué le pasó a la hermana que no sé, andaba bien y ahora parece que se enamoró? La última de la cual dice la Biblia se enamoró fue de Dalila. ¿Está bien? Entonces vinieron los filisteos a la filistea llamada Dalila y le dijeron, mira, te damos platita uno arriba de otro si le sacás a Sansón el secreto de su fuerza. Entonces la mujer realmente no tenía interés en Sansón. Era una mujer que tenía interés en el dinero. Ni le importaba Sansón. ¿Está bien? O sea, era una mujer que no amaba a Israel. Todo lo contrario, hermano, odiaba a Israel. Entonces lo encaró con toda su sensualidad, me imagino yo así, ¿no es cierto? Bueno, de paso, no le ponga a su hija Dalila, ¿está bien? Porque yo conocí acá en la iglesia. ¿Cómo se llama su hija Dalila? Bueno, dije yo, hay cosas peores. Además que ahora se puede cambiar los nombres, ¿vio? Qué sé yo, algo más santificado. Porque esta mujer le mentía, ¿no? Y le sedujo, y le seducía de esta manera. Le decía, por favor, que le diga el secreto, que realmente... Bueno, y entonces él le dijo, si me atan con 7 mimbres verdes, ¿está bien? Entonces me van a poder debilitar, vamos a decir, me van a dominar y todo eso. Entonces, Dalila, ¿viste? Llevó, tienen que estar con 7 mimbres verdes, ¿no? Una planta de la que hacían artesanía, ¿no? Bueno, que cuando vinieron los enemigos, lo ató Dalila con los 7 mimbres verdes, que Sansón le agarró la fuerza del espíritu, ¡guau! ¡Pum! Hizo desastre, los mató a todos. Bueno, segunda vez viene Dalila, Sansón, tú sabes todo lo que yo te amo, decime el secreto de tu fuerza. Entonces Sansón le mintió otra vez, ¿no es cierto? Entonces le dice, si me atan con cuerdas nuevas, entonces que nunca haya sido usada, entonces me voy a debilitar. Lo hizo y también hizo desastre. Era mentira, ¿no? Pero tanto, atención, porque así obra Satanás, y ciertas ideologías que Satanás impulsa en este mundo, ¿no? Poco a poco fue minando la voluntad interior de Sansón. Tanto le rogó y tanto vino su palabra día tras día de Dalila, hasta que él, pero yo creo que ahí donde Dios ya lo soltó, porque antes, no sé, Dios tenía misericordia, le dio sabiduría, y ahí le contó que el pacto residía en no cortarse el pelo. El pacto de Nazareo era realmente simbolizado con el pelo. Y cuando la persona se cortaba el pelo es porque rompía el pacto y ya no quería cumplir más lo prometido delante de Dios. Entonces, ahí es donde vino el problema. Y ahí es donde viene una de las tan tremendas palabras que tenemos de la Biblia, que dice que mientras dormía, le cortaron el pelo. Y cuando vino el enemigo a agarrarlo a Sansón, él quiso escapar y se dio cuenta, porque no sabía, que el Espíritu Santo no estaba con él, había desaparecido. Por eso, hermano, una de las tremendas verdades que cuenta la historia de Sansón es esta: él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Los filisteos lo atrapan y
inmediatamente lo dejan ciego. Imagínense qué crueldad, ¿no es cierto? Bueno, él también había matado a tantos filisteos, ¿no? Le arrancan los ojos, lo dejan ciego y lo ponen a moler trigo, le ponen a trabajar como un animal. Y ahí lo tenían. Y entonces ese final para Sansón fue terrible, teniendo toda la posibilidad. Mire, por eso Dios por ahí levanta personas que no tienen tantas capacidades, pero son personas fieles a Dios, fieles a la palabra de Dios. Dios por ahí levanta personas que no son tan capaces, pero son personas que cuidan lo poco que Dios le ha otorgado y lo tratan con gran responsabilidad y con tremendo temor y temblor delante del Señor. Y es más, lo poco que Dios en dones, en capacidades, en virtudes le ha dado, lo poco lo cuidan, lo valoran y lo hacen fructificar. Y muchas veces las personas que han recibido tanto poder, tanta capacidad, tantos dones naturales, ni lo valora, ni le interesa y se confunde como que Dios le va a bendecir de toda manera, por más que haga lo que se le antoje hacer. Y Dios va a manifestarse. Total, háblele la boca, canta bien, siempre canta bien. No hace falta decir, Señor, ayúdame en esta canción, Señor. ¿Se da cuenta? No tiene que decir, Señor, dame la palabra para este mensaje, que sea tu espíritu, que no sea yo. Porque la persona, siempre que hable la boca, habla bien. Parece un político como habla. No tiene que orar, no tiene que depender de Dios. Entonces se piensa, se cree, se confunde de que puede hacer cualquier cosa y que siempre va a estar bien. Por eso sospecho que Dios usa a tantas personas que, como decía Jesús, son fieles en lo poco y Dios lo va poniendo en lo mucho. Amén. Porque a Dios le interesa la fidelidad. A Dios le interesa la fidelidad del corazón, hermano. Dios no mira las apariencias, lo hemos aprendido. Dios mira el corazón. Y el corazón terco de Sansón nunca quiso cambiar. Y ese fue su ruina. Eso fue su ruina. Por eso, si Dios te ha dado un don, cuídalo, honrale a Dios con ese don y consagra todo tu cuerpo, todo, no parte de tu cuerpo, todo tu cuerpo al Espíritu Santo de Dios. Porque no es con fuerza, no es con ejército. Este hombre peleaba como un ejército. Este hombre tenía toda la fuerza del mundo, era impresionante y sobrenatural. Es con mi espíritu, dice el Señor. Y ahí está la clave de nuestra victoria. Amén. Porque es preferible tal vez no tener dones tan impactantes, pero terminar en victoria nuestra carrera terrenal. Amén. Le leo la última oración de Sansón y el último acto de Sansón. Le leo. Y dice que había una gran fiesta al dios pagano Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Y ellos hicieron una gran fiesta en el gran templo de Dagón, en Gaza. En Gaza. Y ahí estaba Sansón. Le hicieron traer para divertirse con Sansón, para burlarse de él. Imagínense, este hombre estaba ciego. Estaba ciego. Entonces le hicieron traer después de beber mucho. Dice que había miles de personas en el templo al dios Dagón. Y entonces él era conducido por un muchachito.
y se burlaba a la gente. Imagínense las cosas que no le habrán hecho, vengándose de todo lo que Sansón le había hecho a los filisteos. Y entonces le dice al muchacho: poneme en las columnas del templo, las columnas principales. Y versículo 28, 16, 28 de Jueces dice: entonces clamó Sansón a Jehová y le dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Fíjese la frase. Esta frase no es menor, porque describe la personalidad que le llevó la ruina. Le repito: para que tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así que luego Sansón se asió de las dos columnas de en medio sobre las que descansaba ese templo, ¿no? Y echó todo su peso, sobre una, y su mano izquierda sobre la otra también, con las dos manos. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante toda su vida. Y luego, bueno, vino su padre a buscar el cadáver de su hijo, ¿no es cierto? Dios le concedió en ese momento tener la fuerza del Espíritu Santo como tenía antes. Porque no estaba en el pelo el asunto, estaba en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Pero yo digo, esa frase describe lo que lo llevó a la ruina. ¿Qué le lleva a la ruina a Sansón? ¿Qué le puede llevar al desastre a un creyente, a un cristiano? Que tiene el Espíritu Santo, por supuesto. Él no quería destruir a los filisteos para salvar a Israel. Él no quería destruir al pueblo pagano para honrar a Dios. Él lo que quería era vengarse, hermano, porque le habían sacado los ojos. Eso, lo único que quería era eso: matar la mayor cantidad de filisteos para vengarse lo que los filisteos le habían hecho a él. Ese es el problema más grande que puede tener un creyente: el egoísmo. O sea, movilizarse por lo que le interesa nada más. No por amor a Dios, no por amor al pueblo de Dios. No, por lo que a él le interesa. Y eso le llevó a la ruina. Y eso hizo que el propósito que Dios había prefijado desde antes de nacer no se pudiera cumplir totalmente. Por eso tenemos que aprender, amado. ¿Tenés dones? Gloria a Dios. No seas egoísta. Consagrarlo a Dios y consagrarlo para servir al pueblo de Dios. Amén. ¿Tenés virtudes? Gloria a Dios. Honra a Dios y honra al pueblo de Dios. Y nunca vas a tener vergüenza. Amén. Tenés capacidades de cualquier tipo. Puede ser financiera, puede ser educacional, puede ser intelectual. Honra a Dios con tu capacidad y honra al pueblo de Dios. No seas egoísta y Dios te va a dar la victoria. Dios te va a respaldar y el Espíritu Santo va a hacer la obra que tenga que hacer a través de tu vida. Y vas a terminar tu carrera terrenal, hermano, con la corona de gloria y con la corona de victoria. Amén. No es con fuerza, porque Sansón la tenía. No es con ejército, porque él representaba un ejército. Es con mi espíritu, dice el Señor. Consagra tu vida al Espíritu Santo de Dios.
y vas a tener victoria. Amén. Consagrar tu cuerpo puede ser vivificado si vos lo querés.